Trabajos parapsicológicos infalibles para obtener amor, poder y dinero. Autor José María Herró Aragón. Capítulo 2. Influencia directa. 1. Influir mentalmente sobre los demás es posible. A. Distintas dimensiones o mundos. Así como existe el mundo físico que conocemos, el mundo de formas sólidas que nos circunda y que podemos ver y tocar, existen también otros mundos o dimensiones que permanecen invisibles para nosotros. Estos mundos o planos de la naturaleza se hallan interpenetrados, como si estuvieran uno dentro de otro u ocupando el mismo espacio entre sí. Según los diversos órdenes de materialidad y solidez, los distintos planos se diferencian entre sí. Nuestro plano físico es el más denso de todos. También hay dimensiones por las que viajan nuestras emociones y sentimientos, que también poseen formas y colores, aunque de una materia más sutil e invisible para el ojo humano común. Nuestros pensamientos, que también tienen formas definidas como los objetos del mundo físico, existen y se mueven a su vez en otras dimensiones o planos mentales. A estas dimensiones emocionales y mentales se las denomina vulgarmente plano astral, para referirse a los mundos invisibles que interpenetran nuestra dimensión física. B. El poder de los pensamientos conscientemente dirigidos. La técnica de influencia sobre los demás, que a continuación detallaremos, puede ser utilizada para insertar pensamientos en la mente de otras personas. Ella no es útil para influirnos a nosotros mismos, pues para ello ya indicamos la técnica de autoinfluencia psíquica. Como luego veremos, esta técnica de influencia sobre los demás es muy fácil y cualquiera puede ponerla en práctica. Recordemos en este caso también, que los límites y obstáculos están en nosotros y no en los demás. Aplicando esta técnica podremos insertar en otras mentes los pensamientos que deseemos. Ya dijimos que nuestros pensamientos y emociones tienen formas definidas, aunque no podamos verlos. También poseen materialidad, aunque más sutil. Así como existe la materia física, así también existen la materia emocional y la materia mental. Crearemos y operaremos estas formas de materia, sobre todo la materia mental, como formas de pensamientos que enviaremos a los demás. Dijimos que trabajaremos sobre todo con la materia mental, la sustancia de nuestros pensamientos, porque las formas mentales que enviaremos a los demás podrán estar o no cargadas con la materia emocional de nuestras pasiones, pero la materia mental estará siempre involucrada. Toda nuestra práctica parapsicológica será llevada a cabo en esos planos, en que habitan y se desplazan nuestros pensamientos y deseos, y también nuestros sueños. La mayoría de las personas inconscientemente está siempre creando formas mentales a través de sus pensamientos, las que carecen por lo general de valor y se diluyen rápidamente, incapaces de influir a nadie. Lo que nos interesa es el trabajo mental voluntario y consciente. Este es el más poderoso y capaz de hacer llegar una forma de pensamiento a cualquier punto del universo e impactar allí, más allá del espacio y del tiempo. Estas prácticas para influir sobre los demás, que luego describiremos, son tan antiguas como la humanidad. C. Sobre si es correcto o no influir mentalmente sobre los demás. Podemos dedicarnos tranquilamente a influir sobre los demás sin ningún sentimiento de culpabilidad. Los seres humanos no somos libres, nos comportamos como máquinas ciegas reaccionando permanente y automáticamente frente a estímulos internos y externos. Estamos inadvertidamente sobredeterminados en nuestras actitudes y somos ignorantes de los motivos profundos de nuestras conductas, aunque a veces podamos creernos libres. Somos esclavos que consciente e inconscientemente influimos y somos influidos de mil maneras todo el tiempo. Miles de estímulos nos impactan a cada momento, desde la energía de las estrellas hasta la pantalla del televisor, desde las noticias de los diarios hasta el vestido de la vecina. Las técnicas parapsicológicas para influir sobre la conducta de los demás son apenas un estímulo o sugerencia más, aunque invisible, de gran poder y capaz de imponerse y alcanzar predominancia en la mente del otro. Es imposible volver al ser humano más esclavo de lo que es. La libertad auténtica es solo una posibilidad para él, capaz de concretarse solo tras enormes sacrificios.
Ya hablaremos de esto cuando describamos las prácticas del yoga. 2. ¿Cómo hacerlo? A. Visualización de imágenes. Con esta técnica podemos manejarnos con mayor libertad que con la autoinfluencia psíquica, pues la orden no debe quedar grabada en nuestra propia mente sino en la mente de los demás. Podemos, por lo tanto, realizar estas prácticas estando sentados o de pie. Acostados no es aconsejable, pues podríamos quedarnos dormidos, en nuestra casa o en el colectivo, con los ojos cerrados o abiertos, en un lugar silencioso o no, aunque suframos distracciones o interrupciones, etc. Por supuesto que lo ideal sería que estemos lo más aislados posible del mundo exterior, silencio, ojos cerrados, etc. Pero ello no es estrictamente necesario, nuestras órdenes igual llegarán a destino. Igualmente, podemos aplicarla todas las veces y lapsos que deseemos, e influir a una o más personas, de a una por vez o a todas juntas si fuese necesario. Es lo mismo si la persona a ser influida se halla cerca o lejos, igual nuestra influencia le llegará. Esta técnica es efectiva a cualquier hora del día o de la noche, ya sea que la persona esté dormida o despierta, paseando, conversando o concentrada en su trabajo. Posiblemente haya más efectividad al influir a alguien durante la noche, si está dormido mucho mejor, pues sus defensas psíquicas estarán reducidas al mínimo. Si la persona que influimos está dormida, casi inmediatamente comenzará a soñar con el contenido que estamos imponiendo en su mente, o despertará inmediatamente pensando en ello. Si se hallara despierta, pronto comenzará a pensar en el tema que le hemos dirigido mentalmente, el que aparecerá en su conciencia como un pensamiento o deseo más o menos fuerte. Es frecuente observar a personas que al ser influidas con esta técnica se hallan ocupadas en su trabajo, distraerse y tornarse pensativas casi de inmediato. Al igual que con la autoinfluencia psíquica, no es necesario tener fe en esta técnica, es suficiente con aplicarla y esperar los resultados. La fe llegará después. Veamos ahora las claves de esta técnica. En primer lugar, hemos de trasladarnos mental e imaginariamente a otro lugar y sentirnos realmente allí. Puede ser el lugar en que creemos que está la persona que deseamos influir, o el lugar en que la encontraremos unos días después, o cualquier otro lugar. Si la persona en ese momento no se halla físicamente allí, no importa, igual le llegará nuestra influencia. Puede ser un lugar imaginario creado por nosotros mismos, una casa con ventanas frente al mar, con los inmuebles, puede ser la orilla de un río, las calles de una ciudad, un bar, etc. Podemos utilizar siempre el mismo lugar especial o uno distinto. Ya sea que ese lugar exista o no en la realidad física, igual es útil, porque ese lugar será absolutamente real en el plano mental, el plano de nuestros pensamientos. Una vez que nos encontramos de esta manera ubicados en el plano mental, viene la segunda parte, la visualización de imágenes. Esta es la verdadera tarea mental de influir sobre los demás, creando formas de pensamientos que ingresen a sus mentes. Visualización de imágenes consiste en ver imaginariamente, con el mayor realismo posible, a la persona a quien deseamos influir, pero la visualizaremos precisamente haciendo o ejecutando o diciendo aquello que deseamos haga luego en el plano físico. Debemos armar la imagen de la persona como si estuviera realmente allí frente a nosotros, y haciendo exactamente lo que deseamos que luego haga en el plano físico. Con esto es suficiente y esos pensamientos dirigidos por nosotros alcanzarán a la persona sin duda alguna. B. Traslado al interior de la persona. Esta es una técnica similar, aunque quizás de menor efecto, muy apropiada para aquellos que tengan dificultades para operar con imágenes mentales. En este caso nos trasladaremos mentalmente al interior del cuerpo de la persona a ser influida, ocupando totalmente su lugar y transformándonos en ella, sintiéndonos como si fuésemos esa persona y ejecutando así mentalmente los actos, sensaciones y pensamientos que de ella esperamos. Habremos en este caso invertido los papeles. Nosotros seremos en ese momento la persona a quien deseamos influir, y estando dentro de ella la haremos actuar, sentir y pensar tal como lo deseamos.
Se uso de palabras o sonidos. Toda pronunciación de palabras influye sobre el objeto al que se refiere. El lenguaje, audible o no, es otra forma de influencia sobre los demás. Cuando dos personas se reúnen para hablar de una tercera, que no se halla presente allí, esas palabras movilizan pensamientos y emociones que siempre impactan fuertemente en la persona de quien se habla. A través de las palabras pueden dirigirse también los pensamientos. La conversación diaria produce efectos notables sobre la persona a quien y de quien se habla, y cuanta más emoción o pasión haya en esas conversaciones, con mayor fuerza llegarán esos pensamientos a su destino. Los yogis utilizan sonidos, repetidos miles de veces, a fin de producir cambios en el mundo físico, ya sea en ellos mismos o en los demás. A esos sonidos se los denomina mantras. También es notable la influencia producida por las plegarias y oraciones, pronunciadas con la necesaria devoción y energía. Todo esto sucede porque el lenguaje y ciertos sonidos poseen una gran fuerza mágica. Por ello, podemos utilizar el poder del sonido y de la palabra hablada para complementar, si así lo deseamos, las técnicas de influencia mental sobre los demás, sobre todo la técnica de la construcción de imágenes mentales. Para ello podemos hablarle a la imagen mental que visualizamos, dándole órdenes o tratando de convencerla de alguna manera. Podemos hablar en voz alta, gritar incluso, o pronunciar las palabras mentalmente, en silencio. Hemos de hablarle a la imagen mental que estamos visualizando o, si utilizamos la técnica de transformarnos nosotros en otra persona, hablar como si fuéramos ella misma la que habla. El uso de palabras es útil cuando tenemos dificultades para visualizar imágenes. 3. Lo más importante a tener en cuenta. A. Prácticas de visualización. Debemos visualizar a la persona a influir, siempre en forma activa y conforme a nuestros deseos. Muchas veces, cuando recordamos o pensamos en algo estamos trasladados mentalmente y con capacidad para influir, pero no aprovechamos esa situación. En el caso de los recuerdos o pensamientos pasivos, nuestra mente actúa pasivamente frente a las imágenes. Visualizar en forma activa es hacer realizar mentalmente a las personas las acciones que deseamos imponer en su mente, hayan sucedido estas alguna vez o no. Siempre mentalmente trasladados a otro lugar, dirigiremos su conducta a través de la visualización de imágenes. Cuando visualizamos activamente dominamos las imágenes, mientras que en el mero recuerdo somos dominados por ellas. Solo visualizando activamente en el lugar especial es posible influir sobre las demás personas a distancia, pues las formas mentales elaboradas por nosotros ingresarán instantáneamente en la mente de las personas a quien van dirigidas. Cuando nos hallemos en nuestro lugar especial no debemos vernos allí como si nos viéramos actuando en una película o un teatro, junto a la persona a influir. En ese momento debemos sentirnos como si nos hallásemos físicamente allí, con la persona frente a nosotros. A lo sumo podremos ver nuestros brazos, parte de nuestro cuerpo y nada más. Debemos visualizar a la persona en 3 dimensiones, tal como es en la realidad y como si físicamente se encontrase allí. Para lograr el máximo efecto lo mejor es visualizar a la persona actuando. También podemos hacerla hablar con nosotros, relatándonos por ejemplo con alegría y convicción su total conformidad con nuestros deseos y su decisión de llevarlo a cabo lo antes posible. Ya sea que trabajemos con imágenes o palabras, lo mejor es combinar ambas. Si no podemos visualizar con nitidez a las personas, no importa. Aunque los efectos son mucho más pronunciados según la nitidez de las imágenes, nuestra influencia también se hará sentir si visualizamos una especie de bulto y lo tratamos mentalmente como si eso fuera la persona a influir. Ya sea porque no logramos mayor nitidez o porque no conocemos físicamente a la persona que deseamos influir, nuestra influencia igual se hará notar sobre el destinatario de nuestras formas de pensamiento. Además, nuestra propia capacidad de visualización se irá incrementando paulatinamente, por el simple hecho de practicarla. También podemos aumentar la nitidez de nuestras imágenes sirviéndonos de la autoinfluencia psíquica. Órdenes como quiero visualizar cada vez mejor, quiero dominar las imágenes cada vez más, etc., son las más indicadas.
Si a lo largo de nuestro trabajo de visualización sufrimos interrupciones o nos distraemos, o si por alguna otra razón retornamos mentalmente a nuestro lugar físico real, no tiene mucha importancia. Todas las veces que ello ocurra procederemos a trasladarnos nuevamente a nuestro lugar especial las veces que sean necesarias, para continuar allí con la visualización de imágenes. Toda imagen activamente referida a una persona le llega a su mente, sin lugar a dudas, pero si hemos elaborado esa forma mental con nitidez y desde el lugar especial, mucho mejores serán los resultados. No debemos hacer caso de nuestros datos o hábitos creados por la realidad exterior. Aunque nos parezca imposible concebir a ciertas personas riendo o amando en el lugar especial, debemos inventarles igual esas conductas, las cuales terminarán imponiéndose. Incluso podemos influir sobre personas que no conocemos físicamente inventando sus rasgos, se correspondan estos con la realidad física o no, pues todo lo que visualicemos en nuestro lugar especial y creamos que es real, tarde o temprano terminará siéndolo. Dejaremos en libertad a nuestra imaginación para que ella nos guíe con las imágenes apropiadas y no nos preocuparemos por las exageraciones. Aún las cosas que nos parecen más imposibles, si practicamos con ahínco y optimismo son factibles de materialización. También puede suceder que seamos influidos en alguna medida por nuestras propias visualizaciones. En ese caso quedaríamos autoinfluidos por nuestras imágenes, como si deseáramos enamorar a alguien y además de lograrlo resultáramos enamorados también nosotros. Puede ocurrirnos también ser obsesionados durante el resto del día por las imágenes de nuestras visualizaciones, sin que podamos borrarlas de nuestra mente a la que retornan con asiduidad. Otro caso es el de la aparición de imágenes no deseadas, por ejemplo, si deseamos enamorar a una persona y cada vez que nos disponemos a visualizarla, aparece involuntariamente otra. Esto último puede tener dos razones. O nos interesa realmente esta última persona, a causa de lo cual se presenta una y otra vez en nuestra conciencia como asociación directa a nuestro tema de visualización, o por el contrario, esta persona cuya imagen se nos aparece está en realidad influyéndonos a nosotros con visualizaciones. Estos inconvenientes enumerados pueden fácilmente evitarse. Ya sea que no deseamos ser autoinfluidos por nuestras visualizaciones, o que queramos conservar una perfecta disociación entre nuestro trabajo mental y la realidad cotidiana, o que aspiremos a un control total de las imágenes, hemos de recurrir a la autoinfluencia psíquica. Si lo deseamos, podemos aislarnos aún más del mundo exterior tapando nuestros ojos y oídos con vendas o algodones, sobre todo en los comienzos de nuestras prácticas, pero ello no es imprescindible. B. Tiempo diario de dedicación. Cuanto más tiempo practiquemos este ejercicio por día, mejor. Hay quienes aconsejan practicarlo 3 veces al día de 15 minutos cada vez, otros autores recomiendan 1 hora diaria, etc. Lo mejor es que cada uno lo haga como le sea más cómodo, desde 1 hora seguida o más, hasta varias veces al día de 3 o 4 minutos cada una. Constituye un error establecer lapsos u horarios fijos de tiempo para las prácticas. Debemos tener presente que ello varía según cada persona y además en algunos días estamos mejor dispuestos que en otros. Algunas personas pueden visualizar sin inconvenientes durante 1 hora diaria o más, y a otras les sobreviene cansancio mental a los pocos minutos de comenzada la práctica. Podemos por lo tanto optar por visualizaciones de 5 minutos 3 veces por día o más, o de 10 o 15 minutos 2, 3 o más veces diarias, o 1 o 2 veces durante lapsos mayores de tiempo, etc. La influencia mental directa sobre personas siempre dará resultados si no se realiza en forma forzada, con aburrimiento o como obligación. Si así lo hiciéramos estaríamos influyendo negativamente, y lo que es más importante, forzando a nuestra mente a trabajar sin ganas, solo conseguiremos resistencia y aversión de nuestra parte, sobreviniéndonos después sueño o hastío con solo pensar en la visualización. Cada vez que sintamos aburrimiento debemos suspender inmediatamente nuestra práctica y dedicarnos por un rato a alguna tarea capaz de distraernos, a fin de dar a nuestra mente la fluctuación que necesita para volver luego al mismo u otro trabajo de visualización. He conocido personas que abandonaron para siempre estas prácticas,
perdiendo con ello las infinitas posibilidades que brindan, ante repetidas resistencias o cansancio de sus mentes por haberlas forzado a trabajar sin ganas o en temas poco importantes para ellas. Hay personas que pueden estar visualizando en el lugar especial durante 1 hora u hora y media con gran placer, sin darse cuenta siquiera del tiempo transcurrido. Yo, por mi parte, jamás pude hacerlo más de 5 o a lo sumo 10 minutos sin aburrirme y, en varias ocasiones en que me encontré frente a situaciones que necesitaba modificar con mucha urgencia, actué con gran éxito de la siguiente forma: iba mentalmente al lugar especial y visualizaba durante 4 o 5 minutos aproximadamente. A veces contaba mentalmente hasta 100 mientras visualizaba, lo que resultó ser muy eficaz, pues además de no distraerme me daba una idea del tiempo transcurrido, 1 minuto cada centena contando rápido, más o menos. Luego suspendía el trabajo y realizaba cualquier tarea distinta como comer algo, dar un paseo, leer una revista, hablar con alguien, etc. Al rato volvía a hacerlo durante unos minutos y así sucesivamente. Al finalizar el día, el tiempo en que había estado trabajando en mi lugar especial era considerablemente elevado. En aquellas situaciones la urgencia y necesidad de resolverlas me impelían a no abandonar las visualizaciones, pero lo hacía con gran alegría y placer, seguro del poder de mi mente en ese estado psíquico de influencia y de cómo la persona a quien iba dirigida la influencia era alcanzada e impresionada en ese mismo instante. También puede suceder, sobre todo en los días iniciales de nuestras prácticas, que nos sobrevenga algún pequeño dolor de cabeza o ligeros mareos, pero ello no es frecuente y solo durará unos días. De igual manera, puede darse el caso de sentirnos algo cansados mentalmente, demacrados o con los ojos brillosos. Se trata de algo normal que no debe preocuparnos y que, si lo deseamos, podemos solucionar con ayuda de la autoinfluencia psíquica. Si fuera necesario y una vez que nuestro trabajo de influencia directa esté avanzado podemos suspenderlo por unos días para descansar, seguros de que nuestros logros no se verán por ello disminuidos. Por pequeño que sea, todo trabajo de creación y manipulación de formas mentales alcanza su objetivo y permanece allí, de manera acumulativa, o sea que nada se pierde o desperdicia. Tampoco debe preocuparnos el omitir estas prácticas 1 o 2 días a la semana. Hay quienes prefieren influir de esta manera sobre personas durante la noche. Esta no es una mala idea, aunque durante el día también nuestras formas mentales lograrán su objetivo, pudiéndose combinar ambos métodos. Todo está en insistir y experimentar libremente con este asombroso poder psíquico, sobre todo en los primeros tiempos de su puesta en práctica. Solo comprobando sus resultados hemos de convencernos y asegurarnos de sus bondades. En resumen entonces, podemos dedicarle a nuestras visualizaciones los momentos del día o de la noche, número de veces y lapsos que deseemos, cuanto más, mejor, pero teniendo en cuenta que cuando nos sobrevenga hastío o aburrimiento debemos suspender inmediatamente el trabajo, por un rato al menos. Los efectos producidos por las visualizaciones comienzan en el mismo instante en que el operador inicia su trabajo mental. Si bien la influencia psíquica comienza a ser sentida por la persona desde el primer momento, el tiempo necesario para que se produzca la esperada modificación de sus conductas es siempre muy variable. Ello puede depender tanto del grado de interés o pasión que pongamos en nuestro trabajo y tiempo diario que le dediquemos, como del grado de aceptación o rechazo que pueda experimentar la persona con respecto a las formas de pensamiento con que vamos cargando su mente. Cada una de nuestras sesiones de trabajo con imágenes mentales es como una gota de agua que debe llenar un recipiente. Las formas mentales se van infiltrando y acumulando paulatinamente en la persona influida. Estas formas de pensamiento se mezclan con las suyas propias y tienden a imponerse si el operador insiste en su trabajo. En los primeros días la persona influida comienza a pensar, cada vez más asiduamente, en el tema que le está siendo dirigido psíquicamente por el operador. Las nuevas formas mentales comienzan a obsesionarlo ligeramente, lo cual produce los primeros pequeños cambios de conducta, como los he denominado. Si el operador persiste en su trabajo,
Los nuevos pensamientos y conductas de la persona que está siendo influida se orientarán cada vez más hacia los objetivos del trabajo de influencia mental, sobreviniendo cambios cada vez mayores y a veces sorpresivos. Si el operador continuara con las visualizaciones, los cambios de la persona influida se volverían permanentes. Los pequeños cambios de conducta a los que nos referíamos son muy importantes, pues nos informan de cómo se siente la persona con respecto a los pensamientos que vamos acumulando en su mente. Pueden consistir en una mirada, un gesto o todo pequeño detalle de conducta nuevo o poco frecuente en la persona influida. Ellos son muy importantes también porque nos indican que la persona ya ha comenzado a ser influida. Sobre todo en los inicios de nuestras prácticas, esos pequeños cambios de conducta nos convencerán de que la influencia mental a distancia es una realidad y de que tenemos el poder para lograrlo. Si somos capaces de movilizar parapsicológicamente un cambio en la persona, por pequeño que sea, entonces la acumulación de los mensajes mentales y los cambios mayores también serán una realidad. Los primeros pequeños cambios de conducta pueden consistir también en una mayor locuacidad o simpatía de la persona hacia nosotros, e incluso puede llegar a referirse tangencialmente al tema mismo de nuestras visualizaciones, aunque ello no venga al caso y quede fuera de lugar. En algunos casos la persona influida puede llegar a preguntarle al operador si él cree en el poder mágico de la mente para influir sobre otros. En este caso el operador debe responder categóricamente que no cree en esas cosas. Aunque poco frecuentes, estas últimas reacciones son posibles, pues a pesar de que la persona influida se adjudicará a sí misma la mayoría de los nuevos pensamientos que van acumulándose en su mente, puede intuir lejanamente que esos pensamientos han llegado a su mente desde afuera. Los pequeños cambios de conducta iniciales para con el operador, prueban también que la persona influida percibe inconscientemente que los nuevos pensamientos que comienzan a poblar su mente están originados o referidos a aquel. Si nos sucede alguno de estos casos, de ninguna manera debemos preocuparnos, solo debemos continuar con nuestro trabajo mental. Otros pequeños cambios de conducta pueden consistir en insomnio, somnolencia, brillo infrecuente en los ojos, etc. Estos pequeños cambios observables son siempre demasiado significativos como para poder adjudicarlos a la casualidad. En el caso de no poder ver a la persona influida por hallarse lejos, no tendremos oportunidad de observar sus primeros cambios, debiendo por lo tanto insistir tenazmente hasta que aparezcan los cambios mayores. Los pequeños cambios de conducta de la persona influida nos informan también si la persona está rechazando los nuevos pensamientos que surgen en su mente o si por el contrario accede con agrado a ellos. Si la persona rechaza sus nuevas imágenes mentales significa que se niega y resiste a hacer lo que estamos grabando en su mente. A esto lo he llamado resistencia. Los pequeños cambios de conducta nos informan si la persona influida está haciendo resistencias o no. Pueden surgir en la persona ligeros signos de miedo, alejamiento o rechazo. La posibilidad e intensidad de estas resistencias es siempre variable y depende, como ya dijimos, del grado de incomodidad o aversión frente a los nuevos pensamientos que están surgiendo en su mente. Observando las reacciones de la persona durante los primeros 15 días, tendremos una idea del grado de aceptación o rechazo de ella con respecto a nuestros propósitos. Ante la aparición de resistencias, hay operadores que renuncian a continuar influyendo y otros que insisten con mayor ahínco en el trabajo mental, hasta que las resistencias desaparezcan. Si cada sesión de influencia mental directa es como una gota de agua que debe colmar un vaso, podemos asegurar que no hay resistencia que no pueda ser vencida. Si ante la aparición de resistencias decidimos continuar con las visualizaciones, podemos insistir de varias maneras. Podemos aumentar los tiempos diarios dedicados a las visualizaciones y operar mentalmente con mayor fuerza. Esto significa que iremos aumentando nuestra presión parapsicológica si la persona aumenta su negativa o alejamiento. Podemos además invertir los papeles, visualizando, por ejemplo, a la persona desesperada por complacernos, con una actitud fría e indiferente de nuestra parte. Otra forma sería la de suspender nuestro trabajo por unos días y luego recomenzar la influencia con mayor intensidad.
También podemos suavizar nuestras visualizaciones para que la persona influida se tranquilice y abandone las resistencias. Debemos experimentar con todas estas formas hasta hallar el camino apropiado en cada caso, siempre atentos a los menores indicios de cambio. La aparición de resistencias de ninguna manera debe desalentarnos. En la creación y dirección de formas de pensamiento nada se pierde, todo llega e impacta en el objetivo permaneciendo allí, y ningún esfuerzo es inútil. Las formas mentales le llegan a la persona influida y se van sumando y acumulando lentamente. Cuando aparezcan resistencias podemos tranquilamente insistir con nuestras visualizaciones hasta vencerlas. Si persistimos, nuestro triunfo está asegurado, pues el poder lo tiene quien visualiza al otro desde el lugar especial. 4. ¿En qué casos podemos utilizar esta técnica? A. Amor y negocios. Para atraer y enamorar a alguien comenzaremos por visualizar a la persona elegida alegre, riendo y afectivamente bien con nosotros. Luego iremos paulatinamente aumentando las escenas de amor, noviazgo, etc. en forma sucesiva y según nuestras aspiraciones. En el caso de negocios, siempre trasladados mentalmente a nuestro lugar especial, visualizaremos allí a las personas a influir, conduciéndose de la manera que deseamos, ya sea riendo, firmando algo, aceptando nuestras propuestas, aumentándonos el sueldo, comprándonos algo, festejando, etc. Esto es muy eficaz también para atraer clientes. B. Curación de enfermedades. En todos los casos de malestar o enfermedad debemos recurrir prontamente a un médico, profesional de la salud. Solo después de habernos puesto en las manos de tal especialista, podemos experimentar con esta técnica alternativa de visualizaciones. En este caso debemos visualizarnos a nosotros mismos o a la persona enferma sanándose o totalmente curado. También podemos visualizar nuestra mano en la tarea de limpiar la zona u órgano afectado, como si extrajera polvo o suciedad, dejándola completamente limpia. Podemos, además, trasladarnos mentalmente al interior del cuerpo u órgano enfermo y visualizar allí su reparación total, ya se trate de fracturas, tumores, heridas, úlceras, etc. Para esto no es necesario poseer conocimientos de anatomía, pues basta nuestra propia concepción sobre el interior del cuerpo humano, dejando en absoluta libertad a nuestra imaginación. Tal como lo imaginemos estará bien, siempre será útil y eficaz. En casos de órganos delicados, como el corazón, ojos, etc., podemos visualizar una luz blanca irradiando de nuestras manos que baña y sana al órgano afectado. Para curarnos a nosotros mismos, además de utilizar la autoinfluencia psíquica, podemos trasladarnos mentalmente al interior de nuestro propio cuerpo como si fuera el lugar especial y donde sea se halle la afección, procediendo luego a visualizar su total restablecimiento. C. En todos los órdenes y situaciones de la vida podemos utilizar las formas mentales para influir personas en cualquier situación en que nos hallemos, ya sea estudio, trabajo, deportes, etc. En casos de personas que manifiestan aversión o rechazo hacia nosotros, lo mejor es visualizarlos riendo y felices de estar con nosotros, como si fueran nuestros mejores amigos. Los resultados son increíbles. También podemos insistir de esta manera cuando la persona a quien estamos influyendo se resiste a obedecernos. Podemos también extendernos con nuestras visualizaciones fuera del ámbito humano. El poder de nuestras formas de pensamientos es capaz de hacerse sentir sobre animales, insectos o plantas con notable éxito.